Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Muy buenos días a todos. Es un privilegio saludarles en esta mañana, los que se conecten con nosotros para nuestras enseñanzas dominicales de parte de la Iglesia Bíblica Koinonía. Hoy es el 10 de enero de 2021 y tenemos la oportunidad de poder compartir con ustedes de nuevo. Pero en este caso yo tengo el privilegio de poder presentar al que es el maestro de la palabra en esta mañana. Se trata del hermano Juan Carlos Vega. Juan Carlos, su esposa Dilia y sus hijos han estado participando en la Iglesia Bíblica Koinonía desde hace mucho tiempo y son muy conocidos para la gran mayoría de los que están en Barranquilla, pero no necesariamente son conocidos para los que están por fuera o las personas que han llegado en años recientes mientras ellos están en Medellín. Juan Carlos está estudiando allí en el Seminario Bíblico de Colombia y damos la bienvenida en esta mañana a Juan Carlos para poder dirigir nuestro estudio de la palabra de Dios y estamos contentos en poder presentarlo ante ustedes. Adelante, Juan Carlos. Muy buenos días, querida iglesia. Es algo muy especial para mí poder compartir la palabra del Señor en este día. Gracias a Dios por estos medios tecnológicos a través de los cuales podemos comunicarnos. Y bueno, ustedes me pueden ver, lastimosamente yo no puedo observarlos, que me gustaría mucho ver a la Iglesia del Señor unida. Bueno, para comenzar quisiera recordar, si ustedes han notado que en estos días la información o las noticias que recibimos acerca de la Iglesia de Jesucristo pues no son muy alentadoras. Escuchamos acerca de rechazos, de maltrato, de burlas que se hacen contra el cristianismo. Por ejemplo, en estos días el gobierno noruego acaba de aprobar una ley que prohíbe que los pastores hablen o prediquen en sus iglesias acerca de la transexualidad. En las poderosas redes sociales ahora están catalogando ciertos sermones que son completamente bíblicos, los están catalogando como discursos de odio, como le pasó en días anteriores al pastor Paul Washer, que de pronto muchos de ustedes lo conocen, una persona cristocéntrica, y al cual suprimieron de las redes de Facebook uno de sus prédicas aduciendo que era un discurso de odio. En Australia, por ejemplo, el gobierno ha tomado medidas para censurar y para vetar ciertas páginas de internet que según ellos pues muestran abusos a menores, violencia sexual e instrucciones para cometer delitos. Pero resulta que gran cantidad de las páginas que han vetado, que han censurado y no han permitido su acceso, son páginas de iglesias cristianas que no tienen ninguna clase de relación con esos delitos que ellos aducen. En Europa cada vez más se nota un ataque a comunidades cristianas, tratando de silenciar a los pastores, prohibiéndoles que traten sobre ciertos temas. Y los amenazan diciéndoles que van a ser denunciados y demandados si tocan esos temas.
Si bien vemos que en Colombia, digamos que no es tan evidente todas estas restricciones contra las iglesias, o los pastores o contra los ministros de Jesús, sí están en proceso varias leyes en el gobierno que propenden a frenar el avance del evangelio. Por ejemplo, ahora pretenden quitarnos a los padres, nosotros como padres, el derecho de educar a nuestros hijos y a disciplinarlos bíblicamente. Este tipo de noticias que escuchamos, pues digamos que intimidan más, ¿sí?, cuando vienen de autoridades o personas en eminencia, ¿sí?, como alcaldes, como gobernadores, de los mismos presidentes, o incluso muchas veces vienen de la misma jerarquía religiosa, ¿sí?, vienen del mismo poder de las iglesias. Pues lastimosamente hay muchas de estas personas que están allí en esta jerarquía solamente por el salario, y ellos no tienen el interés genuino en lograr el avance del reino de Dios. La cuestión está en cómo reaccionamos nosotros frente a esas noticias. ¿Cómo nosotros reaccionamos? ¿Nos asustamos? Pues pensamos que estamos en una posición inferior ante esto, estamos en desventaja. Nos ponemos inquietos ante la situación. Sentimos la sensación de derrota, de que esto ya se acabó, no hay nada que hacer. Pues pensamos que el mal está avanzando y ganando terreno. Empezamos con la quejadera por las situaciones que nos toca vivir. Nos ponemos de inmediato a buscar la manera de solucionar el problema con soluciones humanas. Vamos a buscar la estrategia, vamos a armar el plan y vamos a hacer los proyectos para poder atacar esto. Hoy vamos a ver la manera en que los creyentes de la iglesia primitiva enfrentaron este tipo de noticias, como aparece registrado en el libro de Hechos 4, capítulo 4, en versículos 23 al 31. Entonces vamos a ver Hechos 4, 23 al 31. Los invito en este momento a que oremos para que el Señor nos ayude a entender el mensaje de su palabra el día de hoy. Señor Padre soberano y Padre todopoderoso, en este día, Padre Santo, quiero agradecerte por tu amor y fidelidad, porque tenemos libre acceso a tu palabra, Señor, tu palabra escrita. Tenemos acceso a la Biblia, Padre Santo. A través de ella tú nos hablas, Señor, y quieres comunicarte con nosotros. Quiero pedirte, Señor, que nos llenes de tu Santo Espíritu, que podamos entender y aplicar estas verdades en nuestras vidas. Todo esto lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, para ponernos un poco en contexto, ¿sí?, acerca de lo que viene sucediendo en este libro de Hechos hasta el capítulo 4, donde vamos a tratar hoy. El autor de este libro, que es Lucas, ¿sí?, el mismo autor del Evangelio de Lucas, nos ha venido mostrando en este libro de Hechos la conformación de la iglesia primitiva, ¿sí?, la conformación de esa comunidad inicial de creyentes, que ha venido en aumento, tanto numérico, en personas que se han agregado, como en su fe. Después de las instrucciones que Jesús mismo le deja a los apóstoles y que Él asciende al cielo, el capítulo 2 de Hechos nos narra la celebración de la gran fiesta de Pentecostés, ¿sí?, una fiesta que se realizaba allí en Jerusalén, era típica, cada año se hacía, y en la que allí se convirtieron cerca de 3.000 judíos que venían de todas partes a Jerusalén, venían de diferentes lugares, se reunían allí en Jerusalén. También allí, en los primeros capítulos de Hechos, se cumple la promesa de que el Espíritu viene a morar en el nuevo templo, es decir, en el corazón de cada creyente, así como lo había anunciado Jesús. Después de esto, Pedro y Juan suben al templo y allí hacen una sanación. Sanan a un cojo que siempre venía a pedir limosna
y que llevaba más de 40 años sin poder caminar. Después de que observan este milagro y de escuchar un discurso que dice Pedro allí, 5.000 personas creyeron en Jesús. Se añadieron 5.000 personas más, 5.000 creyentes. Todo el mundo estaba feliz, esto era buenísimo, estaba creyendo todo el mundo, estaba aumentando el cristianismo, todos estaban confiando en el Señor Jesús. Pero había unos que no estaban tan contentos, un grupito que allí nos narran que no estaban felices con eso. No les agradó para nada a los principales del templo, a los sacerdotes, a los líderes religiosos, quienes cogieron y metieron presos a Pedro y a Juan por una noche, y luego, como no había ninguna razón para castigarlos, pues lo que hicieron fue amenazarlos. Los amenazaron fuertemente y los increparon para no testificar más en el nombre del Señor Jesús. Aquí en este punto, después de que sucede esto y que han sido amenazados Pedro y Juan, es donde encaja nuestro pasaje. Entonces quiero leerlo voy a leerlo en la versión, la Biblia de las Américas. Por favor, los invito a que todos ustedes también vean en sus Biblias, pero la versión en que yo leeré es la Biblia de las Américas. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: «Oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y propósito habían predestinado que sucediera. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen la palabra tuya con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús». Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Esta es la palabra que vamos a ver hoy y nos enfocaremos en 3 puntos específicos principales que encontramos allí en este texto, ¿sí? Pues como les digo, estos creyentes acaban de recibir noticias que no son alentadoras para nada, ¿sí? Entonces hay 3 puntos que allí nos resalta este texto. El primero es la forma en que estos creyentes se mantenían. ¿Cómo se mantenían? Ese era el primer punto. Segundo, la forma de responder. ¿Cómo responden ante estas noticias? Y tercero, la forma o la manera en que ellos se ponen en acción, ¿sí? Vamos a enfocarnos básicamente en esos 3 puntos en esta oportunidad. Entonces, en primer lugar, como primer punto, observamos la manera en que los apóstoles Pedro y Juan regresan a los suyos, es decir, con sus hermanos, con su comunidad de la fe, ¿sí? Aunque los creyentes pues reciben estas noticias que no son alentadoras después de escuchar semejantes amenazas, pues Pedro y Juan les cuentan que están en peligro, pues sus perseguidores son nada más y nada menos que los que están en alta jerarquía, son los ancianos y los principales sacerdotes, los cuales eran un referente para el pueblo, porque eran vistos como los representantes de Dios aquí en la tierra. Algunos versículos más atrás, este grupo de personas se muestra en contra de la extensión del Evangelio de Jesús, como aparece registrado en Hechos 4, 1 al 3. Vamos a leer un momentico, Hechos 4, del 1 al 3.
Mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Eso es lo que sucedió con Pedro y Juan, lo que los principales líderes hicieron con ellos. En el Antiguo Testamento vemos que los sacerdotes fungían como intermediarios entre Dios y los hombres, realizando actividades de cultos y sacrificios sagrados. El clan de los levitas, la tribu de los levitas, fue la designada por Dios, como está registrado en el capítulo 3 del libro de Números, para realizar las actividades propias del sacerdocio. Pero eso no quería decir, no gozaban de un nivel superior, ni algo especial, ni poder por encima de los demás clanes. Simplemente habían sido designados por Dios para hacer estas actividades. Después del exilio de Babilonia, antes de Cristo, el pueblo de Dios pasó a tener un sumo sacerdote que era el representante de Dios y era el representante del rey persa a la vez, ¿sí? Por tal razón, este sacerdote tenía casi todo el poder social y religioso en medio del pueblo. Después de esto viene el Imperio Romano, ¿sí? Y allí pasaron a tener un gobernante romano, ¿sí? Un designado por los gobernantes romanos, y un sacerdote que era como la autoridad religiosa. Por las funciones que ejercían ellos, debido a las funciones que ellos ejercían, presentando los frutos de la tierra, los frutos de la vida, enseñando la ley, ellos enseñaban la palabra y demás, pues estos sacerdotes eran vistos como los representantes de Dios en la tierra y eran jefes políticos, legales y de culto allí en Jerusalén. Por tal razón tenían mucho poder, eran poderosos. Durante el ministerio de Jesús, cuando Jesús estuvo, de alguna manera él como que los ignoró, o sea, como que no los tuvo en cuenta este grupo sacerdotal, pero él toma su papel, ¿sí? Sin exigir toda esta serie de ritos y demás que estaban haciendo, que exigían los sacerdotes. Entonces no hacían toda esta clase de cultos en el templo y demás. Pues de esta manera los sacerdotes, este grupo religioso, se sienten desafiados, ¿sí? Se sienten desafiados por Jesús. Y por eso es que los sacerdotes, junto con los gobernantes romanos, llevan a Jesús hasta la muerte. Allí entonces los apóstoles continúan haciendo lo que había iniciado Jesús. Estaban mostrando que no era necesario un grupo sacerdotal específico, especializado, ¿sí? que estuviera haciendo estos ritos de bautismo y Eucaristía. Así, de esta manera es que podemos entender por qué los sacerdotes eran los que más oposición estaban haciendo a la tarea de los apóstoles, así en los comienzos de la iglesia. ¿Y por qué estos sacerdotes formaban parte de ese grupo de poderosos que confabulaban y conspiraban contra la iglesia de Dios? Sentían que les estaban quitando su poder. Entonces, cuando escuchan lo que Pedro y Juan dicen, los creyentes, su comunidad, ¿sí?, no se amedrentan, sino que se muestran unánimes. Allí el texto nos dice que se muestran unánimes. Es decir, que se encuentran fuertemente unidos, en un mismo sentir, convencidos de qué es lo que deben hacer. No dudan a quién deben buscar. Es muy importante detenernos un momentico en esta palabra. El término griego que Lucas utiliza aquí es homodumado. Y este término griego, prácticamente todas las veces que se usa en el Nuevo Testamento, se usa para referirse a grupos de personas que están de acuerdo en algo. Son grupos que todos están de acuerdo para hacer algo, que están unidos en un mismo sentir para hacer alguna cosa. Por ejemplo, lo encontramos en Hechos 1.14, ¿sí? En Hechos 1.14, allí nos narra que se encuentran en el aposento alto, y el texto dice, Hechos 1.14,
Cuando se encuentran en el aposento alto, todos estaban unánimes, el término homodumado, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Este grupo estaba unido. En Hechos 5:12 también vemos el ejemplo. Dice: por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. En Romanos 15:5-6 también aparece el término: y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todos estaban unánimes. Pues lastimosamente, pues no todas las veces que las personas se unen para hacer, se unen para hacer cosas buenas, ¿sí? Sino que también pueden estar unánimes para hacer cosas malas. Por ejemplo, esto lo encontramos en Hechos 7:57, cuando los judíos se enojaron por lo que Felipe les acaba de decir. Todos estaban enojados. Y dice allí el texto: entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos, y todos a una, homodumadum, dice ahí en el texto, todos a una, todos unánimes, se abalanzaron sobre él. Esto fue cuando mataron a Felipe. En Hechos 18:12 dice: mientras Galión era el gobernador de Acaya, los judíos a una, unánimes, atacaron a Pablo y lo condujeron al tribunal. Entonces, teniendo en cuenta el tema específico que estamos tratando aquí, se puede inferir que la palabra homodumado tiene el significado literal de unánimes. Unánimes. Es lo que mejor refleja la manera en que los discípulos, estos creyentes, se mantenían en esos momentos. En la actualidad existen otro tipo de grandes o de poderosos que quieren detener el Evangelio, como vimos en la introducción. Las nuevas ideologías que están invocando todo el tiempo a la tolerancia para abrirse paso. El avance de filosofías contrarias a la palabra, que han permeado en muchas iglesias, que dañan las sanas doctrinas cristianas. Las nuevas leyes y normativas que las autoridades decretan, entre muchos más, son algunos de los ejemplos de los poderosos que hoy en día pretenden frenar la predicación del Evangelio. Este texto, Hechos 4, 23, 31, nos dice que estos creyentes estaban unánimes. Nos indica que la comunidad estaba de común acuerdo, pues ellos no se atemorizan. Si se dan cuenta, el texto dice, no dice que tuvieron miedo. No. Ellos no discuten, ni se empiezan a cuestionar. Ellos no se dividen en un grupo por allá y un grupo por acá con diferentes opiniones. No, o con opiniones contrarias. Ellos no se esconden. No se esconden por esas amenazas. Ay, Señor, mejor nos escondemos. Vamos a escondernos porque nos quieren matar. No, Señor. Esa gente no espera a que el pastor o el líder del ministerio venga a decirles qué es lo que hay que hacer. Ellos no buscan culpables, ni evaden la responsabilidad. Ay, Pedro, ay, Juan, pero ¿y quién los mandó para el templo? ¿Pero para qué se ponen? ¿Para qué se ponen a sanar a los enfermos? No, ellos no hicieron eso. No se empezaron a botar la papa caliente. ¿Sí ven? Les dije que no fueran para allá. No, ellos no hicieron eso. Ellos tienen muy claro a quién deben buscar en primer lugar. Eso lo tienen claro, están unánimes. Y aquí es donde nos dejan perfectamente claro el primer punto que queremos ver. Ellos se mantienen unidos en un mismo parecer, tenían el mismo sentimiento y la misma voluntad. Y así caminaban juntos. Esa era la forma en que se mantenía esta comunidad de creyentes. Ahora vamos a ver el segundo punto que nos muestra el texto. Es la forma de responder
¿Cuál es la forma en que responden estos creyentes? Allí en el versículo 24 dice: al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Nos dice el texto allí que la comunidad de creyentes comenzó de inmediato una oración fervorosa al Señor. Elevan de inmediato una oración. Inician al instante a elevar su plegaria a Dios. Reconocen que el ataque que ha sufrido está dirigido contra su Mesías, contra el elegido de Dios, el Señor Jesucristo. Su respuesta instantánea es la de buscar la ayuda en el único que tiene poder. Ellos buscan al único que tiene poder. Ellos no empiezan a planear ajustes en el programa. Ellos no empiezan a hacer cambios en la programación, en lo que tienen diseñado. No. Ellos no empiezan a crear nuevos eventos o a resolver en sus fuerzas o a decidir por sí mismos qué es lo que hay que hacer. O tampoco empiezan a ver quién, pero ahora buscamos al emperador romano, buscamos a quién nos puede. No empiezan a buscar, y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Ellos lo tienen claro, ellos saben quién es el único que tiene el poder. En su oración, ellos comienzan reconociendo el poder y la majestad de Dios. Como ustedes ven, allí identifican al Señor como supremo creador y recitan lo que dicen las escrituras que ellos conocían, lo que aparece en Éxodo 20:11, en su parte inicial. Allí dice textualmente que ellos reconocen al Señor, porque en 6 días, dice Éxodo 20:11, 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Ellos lo reconocen como el creador absoluto de todo el universo. Ellos se ubican como sus criaturas. Lo que continúa de su oración, ellos hacen una citación directa del pasaje de Salmos 2, 1 al 2, y todo lo que aparece allí en su contexto. Bueno, yo busco la cita de Salmos 2, 1 al 2, y la leemos, que es lo que están ellos citándolo textualmente allí. Salmos 2, 1 al 2. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido. Este salmo, que es de David, expone que la gente que tiene poder y los gobernantes que tienen autoridad se han unido para maquinar cosas que definitivamente no sirven para nada. Se están ingeniando planes contra el verdadero Dios y del Mesías elegido por él. Eso nos amplía un poco la visión del pasaje que tenemos en estudio, pues además nos muestra la insensatez que tienen estos gobernantes, estos ancianos, estos sacerdotes, los escribas de Jerusalén. En Hechos 4, del 13 al 18, podemos ver que estos hombres, aun cuando estaban maravillados, porque ellos mismos vieron el milagro que sucedió ante sus ojos, vieron cómo acaban de hacer caminar a un personaje que llevaba más de 40 años frente al templo pidiendo limosna. Ellos lo vieron y estaban asombrados, y escuchaban hablar a Pedro y a Juan, y estaban asombrados de la manera en que hablaban. Pero resulta que ellos van en contra del ungido del Señor, ¿sí? Porque les ordenan a los apóstoles no volver a enseñar o hablar en el nombre de Jesucristo. Se muestran como enemigos de Dios.
se juntan y en compañía ellos urden planes contra los elegidos del Señor, contra los apóstoles, contra su iglesia. Supuestamente ellos eran los más sabios dentro de la ciudad, porque tenían puestos honorables en medio del pueblo, puestos de poder en medio de este gobierno de Israel. Pero su proceder los evidencia como hombres insensatos y que desprecian al Señor. Primero ellos pensaron inútilmente que crucificando a Cristo iban a acabar con el cristianismo. Eso, matamos al líder y hasta ahí se acabó el cristianismo. Pero eso no sucedió. La historia nos muestra lo contrario. Ahora pensaban que amenazando y amedrentando a los apóstoles, ellos iban a detener el avance del Evangelio. David, el autor del Salmo 2, expresa que los poderosos y aún todas las naciones pueden planear, pueden urdir planes y pueden conspirar contra Dios. Pero asimismo esto nunca prosperará, no va a prosperar jamás. Porque el Señor observa desde el cielo y se ríe de ellos. Así lo expresa David en el Salmo. Dice, el que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Salmos 2, 4. Entonces, cualquier clase de confabulación que logren tramar los poderosos o los influyentes del mundo, nunca va a estar por encima de los planes del Señor. Óigame bien. Ninguna conspiración, ningún plan que armen los poderosos del mundo. Yo sé que en estos días se ha hablado mucho de conspiraciones, se ha hablado mucho de que los poderosos han armado una cantidad de cosas, y especialmente con el tema del coronavirus. ¿Y la gente qué hace? ¿Los cristianos qué hacemos? ¿Nos asustamos? Resulta que nada de lo que los poderosos lleguen a planear estará por encima de los planes del Señor. Los apóstoles, este grupo de creyentes, consideraban y entendían que Dios tenía el control de todo, al expresar que había elegido a Jesús con un propósito. Allí en el texto dice que el propósito era para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Por eso, ellos le pedían que tuviera presente las amenazas que estos líderes habían proferido y que los fortaleciera para hablar sin temor alguno y se efectuaran milagros en el nombre del Señor Jesucristo. Precisamente al final del Salmo 2, en los versículos 10 al 12, David amonesta a los reyes y a los poderosos de la tierra para que vuelvan, ¿sí? Para que se vuelvan. Dice Salmos 2, 10 al 12. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra, adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Ahí David está amonestando a los reyes para que se vuelvan y adoren reverentemente al Señor, para que no mueran, para que honren al Hijo y para que no mueran. Entonces, vemos cómo esta iglesia primitiva conocía a Dios, sabían el poder de este Dios, conocían quién tiene el poder. Ellos no ignoraban su majestad, por eso podían ver a sus enemigos como chiquiticos. Así es con nosotros, así es como debe pasar con todos nosotros. A medida que conocemos a Dios, a medida que sabemos sus características y sus atributos, cómo es Dios, entonces vemos que todos los enemigos son así de chiquitico. Cuando sabemos con quién estamos, sabemos que estamos con el más grande, con el Dios todopoderoso, el Dios omnisciente, el Dios justo, el Dios con infinita sabiduría, el Dios eterno, el Dios que no cambia. Entonces, ¿por qué debemos temer?
¿Por qué debemos temer? Si sabemos con quién estamos, debemos conocer bien a Dios para saber con quién estamos. Seguramente que a todos nos hace falta más oración. A nuestras familias les falta orar más. A nuestra iglesia le falta orar más. Pero aún más que orar, más que oración, nos hace falta es tener más confianza en el Señor. Pues muchas veces, después de que oramos, seguimos con el mismo temor, con el mismo susto. Ay, Señor, Señor, líbranos del COVID, pero estamos con el temor, estamos encerrados y no, los planes del Señor están por encima. ¿Estamos amedrentados? Busquemos al Señor, busquemos al que tiene poder y tengamos confianza en Él. Como les digo, más que oración, que a todos nos hace falta, es confianza en el Señor. Nos hace falta más confianza para poder dejar el miedo de lado. La reacción que tiene esta comunidad primitiva nos enseña una gran lección a todos nosotros acerca de la manera en que debemos responder a las noticias que amenazan contra la iglesia y no quieren que el Evangelio de Jesucristo sea predicado. Esa es la forma en que ellos estaban. Vamos a ver el tercer punto que nos muestra este texto, y es la forma correcta en que una comunidad cristiana debe ponerse en acción, ¿sí? La forma de ponerse en acción frente a esos poderosos que quieren detener el avance del Evangelio. Al final de la oración que hace esta comunidad, que hacen estos creyentes, en el versículo 29, encontramos, dice lo siguiente: y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano poderosa para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Esta comunidad le pide al Señor que les permita hablar su palabra con toda confianza, dice allí, con toda confianza. Otras versiones dicen con todo denuedo. Muchos sí nombran esta palabra así, con denuedo, pero ¿qué es el denuedo? Término griego que el autor allí utiliza es el término parecía. Este término griego en el Nuevo Testamento se utiliza en diferentes ocasiones y pues conlleva diferentes significados según el uso específico o el contexto bajo el cual se da. Vamos a ver algunos de los significados que este uso parecía, de este término, se utiliza. Entonces tiene el uso similar a valentía, mostrando que los apóstoles predicaban con coraje, con parecía. También es traducido como poder hablar sin miedo, llevar el Evangelio aún bajo amenaza. En algunos casos se denota la franqueza, la sinceridad o la sencillez con la cual hablan los apóstoles. Esa misma franqueza, sinceridad o sencillez con la cual nos debemos acercar al Señor, también es utilizado para eso. Debemos acercarnos con parecía ante el Señor. El término también significa estar en tranquilidad o no tener miedo, ¿sí? Se refiere a la tranquilidad que tienen los creyentes al acercarse delante del Señor, o el efecto de no tener miedo esperando el día que llegue, ¿sí? El momento de estar frente a Él, cuando Él regrese, cuando el Señor Jesús regrese, y a esperar tranquilamente, estando en tranquilidad, el juicio que va a ser impartido por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar tranquilos porque sabemos con quién estamos. Finalmente, otro uso que se da es el de una esperanza firme que se tiene en algo o en alguien. Pero generalmente la confianza mayor que los autores del Nuevo Testamento quieren representar es la que se tiene en el Señor, la confianza que se tiene en el Señor. Algunas veces se muestra, pues por ejemplo Pablo usa ese término para decir la esperanza que tiene en ciertas iglesias, en cierta comunidad, pero la mayor parte de las veces se utiliza para expresar la esperanza que se tiene
en el Señor, la cual esta esperanza es la única, ¿sí?, que sirve para salvación. Este término parecía se enfoca a diferentes acciones que conllevan esperanza, seguridad, ánimo, tranquilidad, aliento, coraje, valentía o vigor. Entonces, la palabra aquí en nuestro texto se traduce como poder hablar con valentía y coraje, sin miedo, para poder expresar la palabra del Señor y el Evangelio aún bajo amenaza. Eso es lo que en una sentida oración estos apóstoles están pidiéndole al Padre poder hacer. Ellos estaban allí unánimes pidiéndole a Dios esto, aún a sabiendas de las graves advertencias que hace poco les habían dicho, las amenazas que les habían expresado los miembros del Concilio de Jerusalén, y que además podían acarrearles dolorosas consecuencias. Incluso los podían llevar a la muerte, podían matarlos. Entonces, lastimosamente, la traducción no muestra el verdadero sentido del término original, pues debería destacar y expresar más la valentía y el coraje con que quieren hablar la palabra del Señor. Esto, mis queridos hermanos, todo esto nos debería animarnos muchísimo, especialmente cuando vemos que ellos no pidieron a Dios: Señor, destruye a esos líderes. No pidió que los quitara de su camino, a esos poderosos. Señor, acaba con ellos. No, tampoco pidió que los liberara de las aflicciones. Ay, Señor, no nos hagas pasar por esto, por favor, Señor. No, esa no fue su oración. Ellos humildemente pidieron por coraje y valentía para seguir predicando el Evangelio, no para engrandecerse ellos mismos. Decían: Señor, que prediquemos el Evangelio y que seamos grandes evangelistas y que todo el mundo nos reconozca, Señor. No, ellos pidieron que mediante el nombre de su santo siervo Jesucristo fuera hecho todo esto, para engrandecer el nombre de Jesús. Pero entonces, ¿por qué estos apóstoles, por qué esta comunidad estaba pidiendo valentía, ¿sí?, para seguir llevando ese mensaje? ¿Por qué los principales sacerdotes quieren detener a los que testifican en el nombre de Jesús? ¿Cuál es el mensaje, entonces, que quieren evitar ellos que se extienda? Mis queridos hermanos, querida iglesia, puede que estén escuchando algunos una prédica por primera vez, o pueden que lleven años escuchando semana tras semana el mensaje del Señor, pero es necesario recordar este mensaje. Es más, es necesario que nos lo recordemos todos los días, diariamente. Nuevamente les recuerdo que estos líderes religiosos, como nos dice en Hechos 4:2, ellos estaban indignados. Ellos se mostraban indignados porque enseñaban al pueblo y les anunciaban la resurrección de entre los muertos, la resurrección de Jesús de entre los muertos. Por eso estaban indignados. Entonces los apóstoles quieren seguir llevando las buenas nuevas a todas las naciones. Quieren seguir llevando el mensaje de que Dios, en su infinita misericordia y en su inmenso amor por la humanidad, se hizo hombre en la persona de Jesús. Jesús, nacido de mujer, quien vino y vivió una vida sin pecado y se ofreció como sacrificio perfecto para limpiar todos nuestros pecados, los pasados, los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados que aún no hemos cometido, que nos faltan por cometer. Este Jesús, Dios hecho hombre, sufrió el castigo y la muerte que nosotros, cada uno de nosotros, deberíamos pagar por nuestros pecados, lo que deberíamos pagar por nuestra maldad. Él cargó con todo este sufrimiento. Él resucitó. Dios lo levantó de entre los muertos y de esa manera venció la muerte.
Ellos mismos, estos apóstoles, unos días atrás fueron testigos y vieron cómo Jesús ascendió, subió al cielo, y que Dios lo puso por encima de todo. Dios le puso autoridad sobre todas las cosas. Ese es el mensaje, mis queridos hermanos. Quieren predicar que toda persona que se arrepiente de sus pecados y reconoce que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es el único Salvador y mediador que hay para tener reconciliación con Dios. Esa persona que cree en Jesús tiene la potestad de ser llamado Hijo de Dios, y esa persona tiene vida eterna. Mis queridos amigos, ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Esas son las buenas noticias que los apóstoles siguieron llevando, que le pidieron a Dios, querían seguir llevando. Son exactamente las mismas buenas noticias que nosotros hoy en día, usted y yo, debemos seguir compartiendo a tantas personas que vemos en el mundo y que viven sin ninguna esperanza, a tantos que viven una vida sin sentido, una vida sin razón, tantas personas, a tantos que viven con miedo, que están guardados con miedo, porque piensan que hay otras cosas por encima del poder de Dios. Ese es el mensaje. Cuando estas personas terminaron su oración, ¿sí?, su clamor ante el Señor, vemos en el versículo 33, vamos a verlo, que ellos, dice, versículo 31, en el versículo 31, después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Entonces, aquí podemos ver que Dios escucha esta oración que hicieron estos creyentes y le responde de manera inmediata, pues los llenó con el Espíritu Santo, con tal fuerza y con tal poder que la tierra tembló en ese momento. Y Dios les entrega allí un arma poderosa, pues les da la llenura del Espíritu, la llenura del Espíritu Santo, quien es el que capacita para que hagan la tarea que Dios les encomienda. Entonces ellos empiezan de inmediato a predicar sin temor alguno. La palabra que se utiliza allí es ellos hablaban. Dice, después de que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Es un término, es un imperfecto, y enfatiza que no solo lo hicieron una vez, que hablaron y ya, no, sino que hablaban, que lo hicieron de continuo, que continuaron, ¿sí?, continuaban haciéndolo. Asimismo continuaron también con la tarea de curar enfermos, hacer milagros, ¿sí?, hacían señales, prodigios, en el nombre de Jesús, no en su nombre, así como lo evidencian los diferentes capítulos que continúan después de este texto en el libro de Hechos. Entonces, mis hermanos, tenemos como conclusión que la respuesta de Dios ante la oración de esta comunidad unánime y comprometida con la tarea del reino es la de empoderarlos con su Santo Espíritu. Esa es la verdadera forma en que los creyentes debemos ponernos en acción cuando escuchamos noticias desalentadoras del avance de estos poderosos. Las maquinaciones que todos estos poderosos urden contra Dios son vanas, nunca van a prosperar. Cualquier clase de confabulación que tramen personas con poder o influyentes en el mundo, escúchenlo bien, mis queridos amigos, cualquier clase de confabulación que los poderosos urdan, ¿sí?, nunca van a estar por encima de los planes de Dios. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, y ningún humano, ninguna persona, ningún grupo lo va a pasar por encima de ellos. Cada cosa que sucede ha sido previamente dispuesta por el Señor. Nada sucede de manera accidental.
Dios no estaba allá, ay Señor, ay, no me di cuenta, y entonces se me fue y se me escapó esto del coronavirus. No, Dios tiene todo planeado, nada sucede accidentalmente. Todo lo que sucede en el universo sucede porque ha sido la voluntad del Señor. Todo, absolutamente todo. Lo único que puede ocurrir en este mundo es lo que Dios ha planificado con anterioridad que va a ocurrir. No pasa nada más. Y esto nos debe dar a todos una gran esperanza, mis queridos hermanos. A todos nosotros los creyentes, pues en la actualidad debemos confiar en el Señor. Este texto nos recuerda que nada va a impedir el avance del Evangelio. Nada, ni los planes de Dios. No hay poder estatal, no hay poder religioso, no hay poder cívico, no hay persecución de los pueblos, ni las divisiones, ni las nuevas ideologías, ni la falta de entendimiento de la gente, ni los complots, ni absolutamente nada pueden detener el Evangelio. Entonces, familia, busquemos al único que tiene el poder. Eso es lo que debemos hacer. Buscar al único que tiene poder. A eso los invito este día, mis hermanos. Ahora, para finalizar, quisiera orar para cerrar. Padre, Señor, gracias por tu palabra, Padre bueno. Pues vemos que tu palabra es viva y eficaz. Señor, tu palabra es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta dividir lo indivisible, Señor, el alma y el espíritu. Señor, de tu palabra podemos, con tu palabra, Señor, discernir, Padre Santo, los pensamientos e intenciones del corazón. Señor, por favor, te pedimos, te clamamos, que juzgues nuestros pensamientos, Señor. Juzgues las intenciones de nuestro corazón, Señor, en este día. Y haznos, por favor, haz a esta iglesia, a la comunidad, a la iglesia bíblica Koinonia, Señor. Haznos una comunidad unánime, Señor, unida como estaba esta comunidad primitiva, Señor Dios Padre. Haz que seamos una iglesia unida, sin divisiones, sin discusiones, y que sin duda alguna, Señor, lo primero que hagamos siempre, Señor, lo primero que hagamos es buscar al único que tiene poder, Señor, buscarte a ti, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Padre. Llénanos de tu Santo Espíritu, Señor, y danos la valentía y el coraje, Señor, para poder llevar el mensaje de Jesucristo, Señor, a Jesucristo resucitado. Señor, que podamos llevar tu palabra, Señor, podamos llevar este mensaje a este mundo, Señor, que tanto lo necesita, Padre Santo. Ayúdanos, Padre, llénanos de tu Santo Espíritu y Él nos dará, Señor, las palabras que tenemos que decir. Tu palabra dice que tu Santo Espíritu es el que nos guía y Él nos va a dar las palabras que tenemos que decir, Señor. Que no nos asustemos, sino que te busquemos siempre a ti, Padre Santo. Todo esto lo pido, Señor, en el nombre de tu poderoso Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos, y hasta luego. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,